Quizá nadie habría imaginado que realmente firmé el acuerdo de divorcio. Después de firmar, empecé a recoger mis cosas. No eran muchas. El documento de identidad, las tarjetas bancarias, algunas mudas de ropa y el certificado de matrimonio. La maleta de 24 pulgadas aún se veía bastante vacía. Catalina estaba sentada con elegancia en el sofá. Al oír el ruido, volvió la cabeza para mirarme. Al ver que ya había terminado de empacar, solo murmuró un Lo demás puedes dejar que la empleada lo tire. Su mirada estaba tranquila, sin una sola ondulación. Levantó la taza de café, dio un sorbo y continuó. El período de conciliación del divorcio es de 1 mes. Tú y yo simplemente dejemos que las cosas sigan su curso. Acepté sus palabras, sabiendo que ningún cambio llegaría en el momento oportuno. La taza de café chocó contra la mesa con un sonido claro y seco. En el fondo de sus ojos apareció una fina capa de enojo. Como quieras. En estos años, Catalina rara vez dejaba ver sus emociones, pero aún así pude percibir claramente su falta de resignación. Supongo que lo entiendo. Después de todo, fui yo quien tomó la iniciativa de firmar. Esa solicitud de divorcio ya la había visto 6 años atrás. Durante todos estos años estuve esperando el día en que ella la sacara. Nunca imaginé que al final sería yo quien la propondría. Asentí levemente y empujé la maleta hacia la puerta. Oye, ¿de verdad te vas, papá? Levanté la cabeza. Marisol estaba apoyada en la baranda del segundo piso, sonriendo sin sonreír. Me detuve un instante, retiré la mirada y continué caminando hacia la salida. Si cruzas esa puerta, dejarás de ser mi padre. La voz serena de la adolescente pronunció palabras que hicieron que mi corazón temblara violentamente. Apreté con fuerza el asa de la maleta. Está bien. No me fui de esta ciudad. La vida, al fin y al cabo, no es una novela. Todo lo que tengo está aquí. No puedo abandonarlo. Me alojé temporalmente en un hotel. Sin tiempo para lamentaciones, comencé a contactar a mis antiguos superiores en la aviación civil. Antes de volver con la familia, yo había sido el capitán más joven y prometedor del sector, pero hacía casi 10 años que no tocaba un avión. No tenía demasiadas esperanzas. Sin embargo, en menos de un día me notificaron para una entrevista. Gracias a mi autodisciplina, aún conservaba buena forma física. Tal vez por mis brillantes logros en el pasado. Decidieron darme una oportunidad. Debía volver a entrenar y aprobar una nueva evaluación para poder quedarme. Cuando volví a tocar un avión, los recuerdos cubiertos de polvo brotaron como un manantial. Tras medio año de entrenamiento, logré mantenerme. Después de asumir el puesto, me mudé al dormitorio del personal. Mientras ordenaba mis cosas, alguien llamó a la puerta. ¿Cuánto tiempo sin vernos? ¿Qué pasa? ¿No me reconoces? El visitante vestía uniforme y sonreía ampliamente. Escuché que habías vuelto y vine a ver cómo estabas. ¿Te estás adaptando? Me sorprendió el cambio de Tiago y asentí, preguntando. ¿Ahora estás? Giró sobre sí mismo con orgullo. El discípulo que entrenaste no te ha hecho quedar mal, ¿verdad? Tiago me contó animadamente sus experiencias de estos años. De pronto se oyó un «mamá». Una niña se frotaba los ojos, como si acabara de despertar. Tiago la tomó con ternura en brazos y la consoló un momento. «Chiquita, ven a saludar al tío». La niña, tímida y suave, dijo bajito. «Tío». Su apariencia me dejó aturdido por un instante. Cuando Marisol era pequeña también era así. Recién despertada se apegaba especialmente a los demás. Ese aire adorable, con los ojos enrojecidos, me derretía el corazón. Sin poder evitarlo, toqué el rostro de la niña. Ella se asustó y se escondió en el pecho de Tiago. Volví en mí y saqué del bolsillo un caramelo de durián. Lo desenvolví y se lo ofrecí. No me gusta el durián. Huele muy feo. Miré el caramelo en mi mano y recordé a aquella niña que, cada vez que tomaba medicina, exigía un caramelo. Después de comerlo, se acercaba a propósito para darme un beso, hasta que yo me tapaba la nariz. Entonces ella se reía triunfante. Mi hija, Marisol. Entonces, ¿qué sabor te gusta? La próxima vez te lo traeré. El caramelo empezaba a derretirse y se me pegaba a los dedos. A Chiquita le caí bien, quizá porque soy alguien que cumple lo que promete. La segunda vez que la vi, saqué del bolsillo toda clase de caramelos de fruta. Sus ojos brillaron de alegría. Tengo muchos años de experiencia cuidando a una niña pequeña. Mi atención al detalle solía dejar a Tiago sorprendido. Cada vez me hice más cercano a Chiquita. Le gustaba contarme cosas interesantes del jardín de infancia y yo siempre la escuchaba con paciencia. A veces se entristecía al ver al padre de algún compañero. El padre de Chiquita había fallecido en un accidente cuando ella era muy pequeña, lo que me llenaba de compasión. Cuando Tiago me pidió que me disfrazara de oso fresa para darle una sorpresa de cumpleaños a Chiquita, acepté con gusto. Me puse el grueso traje de peluche y aparecí en el restaurante. Chiquita se lanzó emocionada a mis brazos. La sonrisa no desaparecía de sus labios. Me quedé a su lado cantando el «Feliz cumpleaños» y soplando las velas con ella. Me quité la cabeza del oso, empapado en sudor.
¿Así que has caído tan bajo? Pensé que eras alguien realmente capaz. En una ciudad tan grande. Si no fuera intencional, creía que casi no habría posibilidad de encontrarnos. Marisol vestía con delicadeza, como una muñeca de porcelana. Si no fuera por la arrogancia evidente en su rostro. Permanecí en silencio, indiferente. No permito que hables así del tío. Eres mala. Chiquita se bajó de la silla de repente y corrió con sus cortas piernas hasta ponerse frente a Marisol. Lo digo y ya, ¿y qué puedes hacerme, enana? Dijo Marisol con malicia. Chiquita se puso roja de rabia. Volví en mí y rápidamente la tomé en brazos. Las lágrimas le corrían por el rostro mientras me abrazaba del cuello. Agraviada, con voz suave le di palmadas en la espalda. Tranquila, ¿sí? ¿Quieres un caramelo de sandía? Chiquita dejó de llorar poco a poco y asintió con sollozos. Santiago. Levanté la vista y Catalina ya estaba junto a Marisol. Respondí con un leve y aparté la mirada. De reojo vi la mano de Marisol colgando a un lado del cuerpo, apretada con fuerza en un puño. Hola, señora Catalina, ¿cuánto tiempo sin verla? Saludó Tiago con iniciativa. ¿Están celebrando un cumpleaños? Así es, hoy es el cumpleaños de mi hija. Una mirada se posó sobre mí durante unos segundos. Santiago, ¿acaso olvidaste que hoy es el cumpleaños de Marisol? Catalina me dijo eso directamente. Levanté la cabeza, un poco desconcertado, y vi detrás de ellas a Alejandro, que parecía estar saliendo a buscar a alguien. Señalé en esa dirección. ¿No están ustedes juntos? No entendía por qué, si ya habían visto a Alejandro. No se marchaban. Tras unos instantes de silencio tenso, Catalina tomó a Marisol y se fue. Chiquita asomó la cabeza desde mis brazos. Su voz aún estaba un poco ronca. Tío, ¿esa hermana tan mala es tu hija? Negué con la cabeza. No, es la hija de esa señora. Chiquita sonrió y, emocionada, tiró de mi mano. Tío, ¿entonces puede ser mi papá? Chiquita, la reprendió Tiago. Ella hizo un puchero, a punto de llorar. Había perdido a su padre siendo muy pequeña y siempre anhelaba tener uno. Le acaricié la cabecita. ¿Qué tal si soy tu padrino? Chiquita se aferró a mi brazo sin soltarme y, Dulce, me llamó. Papá. Respondí con un sí, y ella sonrió hasta entrecerrar los ojos. Después de tantas emociones intensas, ya no le quedaban fuerzas. Pronto se quedó profundamente dormida en mis brazos. Cuando estábamos al borde de la calle esperando un taxi, Catalina subió a Marisol al coche de Alejandro. A través de la ventanilla medio bajada, una mirada ardiente se clavó en mí. No me importó averiguar qué intención tenía ni de quién provenía. Chiquita y yo nos fuimos. Apenas salí del baño, recibí una llamada de Catalina. El silencio se prolongó tanto que dudé si habría marcado por error. Justo cuando iba a colgar. Hoy Marisol está de muy mal humor. Sus primeras palabras me dejaron perplejo. ¿Estaba de mal humor por haberme visto? Lo pensé un momento y respondí. Lo de hoy fue solo un accidente. Con los círculos de vida que tenemos ahora, creo que no habrá muchas posibilidades de volver a encontrarnos. Escuché el sonido del viento al otro lado de la línea. La voz de Catalina se volvió más pesada. Santiago, ¿estás fingiendo conmigo? Cuanto más hablaba, menos la entendía. Apreté los labios y guardé silencio. Hoy es el cumpleaños de tu hija. ¿No vas a mostrar ningún gesto? Durante más de 10 años le di a Marisol un amor sin reservas. Cada cumpleaños suyo lo tomaba especialmente en serio, inventando todo tipo de sorpresas para hacerla feliz. Cuando era pequeña, su deseo de cumpleaños siempre era el mismo: que papá esté siempre conmigo. Pero todo terminó en su 10º cumpleaños. La esperé en casa hasta la madrugada. Luego vi un vídeo en las redes de conocidos en común. Marisol le ofrecía el primer trozo de pastel a Alejandro, con los ojos brillantes. Tío Alejandro, ¿celebrarás mi cumpleaños conmigo todos los años a partir de ahora? Tras recibir su respuesta afirmativa, se lanzó feliz a sus brazos. Y no fue el único vídeo. Alguien aprovechó para preguntarle: ¿quieres más a tu papá o al tío Alejandro? Marisol respondió: el tío Alejandro es guapo y talentoso. Es a quien más admiro. Yo me convertí en algo que ella no quería mencionar. Desde entonces, cada cumpleaños lo celebraba con Alejandro. Realmente no entendía por qué ahora, de repente, me exigían algún gesto. No soy tacaño con las felicitaciones, incluso si un desconocido me las pidiera. Se las daría con gusto. De nuevo, un largo silencio. Esta vez fue Catalina quien colgó. Lo único que quedó fue el tono intermitente. No le di importancia a este pequeño conflicto, hasta que una noche muy tarde volvió a llamarme. Acababa de aterrizar y me había ido a casa a recuperar sueño cuando me despertaron. Medio dormido, ni siquiera miré el número. Marisol tiene el cuerpo lleno de sarpullido. La niñera dice que tú sabes cómo tratarlo. La voz de Catalina estaba llena de ansiedad. Mi mente aturdida se despejó un poco. Su piel es sensible. Cuando cambia la estación suele tener alergia. En el botiquín hay medicina. Al otro lado se oía el ruido de cosas moviéndose. Ya la encontré.
Ajá, asegúrense de ventilar bien, añadí. Antes de colgar, recordé la libreta en el cajón de la mesita de noche, donde había anotado algunas precauciones sobre ella. Si tienes tiempo, revisa esa libreta, así en el futuro no tendrás que preguntarme. ¿Qué quieres decir? Me presioné con acento agudo la sien dolorida. Ya estamos divorciados, tengo mi propia vida normal. Los asuntos de Marisol ya no están dentro de mi ámbito de responsabilidad. Para mí esto es muy molesto. Búscate una niñera exclusiva o encárgate tú misma, en cualquier caso. No me molestes. Además, no soy un dios, no puedo saberlo todo sobre Marisol para siempre. Si está enferma, es mejor buscar a un médico que buscarme a mí. Tras decir eso, no esperé respuesta y colgué. El sueño me vencía. Me hundí otra vez en un descanso profundo. Fue una noche llena de sueños. Rara vez soñaba. Pero esa vez soñé con mi primer encuentro con Catalina. Hace más de 10 años. Fue el día más aterrador de mi carrera como piloto. Una corriente de aire violenta sacudió el avión con fuerza. El parabrisas de la cabina se hizo añicos. Escuchaba los gritos de pánico de los pasajeros. Solo podía aferrarme al mando y hacer todo lo posible por mantener el equilibrio del avión. La turbulencia pareció interminable. Finalmente, realizamos un aterrizaje de emergencia en un aeropuerto cercano. Catalina había llorado durante mucho tiempo dentro de la cabina. El rostro juvenil de aquella muchacha estaba lleno de inseguridad y desesperación. Cuando desperté, ya era pleno día. Tiago estaba volando una ruta internacional de larga distancia. Así que Chiquita se quedó conmigo. La llevé a un parque de atracciones. Estaba feliz, y yo no dejaba de alzar el teléfono para tomarle fotos. De repente, entró una llamada. Era la profesora jefe de Marisol. Hola, ¿es usted el padre de Marisol? Sí, dígame, ¿qué ocurre? Verá, Marisol ha tenido un pequeño conflicto con una compañera. ¿Podría venir un momento? Me quedé quieto un instante. Señorita, su madre y yo estamos divorciados. Los asuntos de Marisol corresponden a su madre. ¿Podría llamar a ella, por favor? La profesora parecía apurada. No logramos contactar con su madre. Es horario laboral y no responde. ¿Tampoco su asistente? No lo pregunté en voz alta. Pensándolo bien, ya no soy su tutor legal. Realmente no tengo forma de intervenir. Papá, quiero subir a ese. Chiquita señalaba el carrusel. Mi atención fue arrastrada por ella. No noté que al otro lado de la línea ya no estaba la profesora. Disculpe, estoy un poco ocupado. Lo de Marisol realmente ya no puedo manejarlo. La respuesta fue un ruido de algo cayendo. Y luego escuché. Marisol, no corras. Me sobresalté. La persona que había estado al teléfono era Marisol. Me quedé algo aturdido. Pero después sentí una extraña calma. Desde que tenía 4 años, siempre estuve a su lado, ocupándome de su comida, su ropa, sus alegrías y tristezas. De pequeña dependía de mí. Aceptaba de buen grado mis decisiones. Pero al crecer, desarrolló sus propias ideas, su propia conciencia y sus propios juicios. Faltaba a clases, iba a bares, yo mismo la recogía y la reprendía con firmeza. Ella se ponía los auriculares con impaciencia y decía sin mirarme: no necesito que papá me controle. De todos modos, el tío Alejandro me llevará al extranjero en el futuro. Detestaba mi supervisión y quería romper esas cadenas a toda costa. Se quejaba con sus amigos. Mi papá no entiende nada. Solo sabe controlar tonterías. Estoy harta. Ojalá el tío Alejandro fuera mi papá. Es divertido y me entiende. Incluso cuando descubrió que yo lo había oído, no mostró el menor remordimiento. Mejor que lo hayas escuchado. A mí me gusta un papá como el tío Alejandro. Pasé todo el día jugando con Chiquita. Al despedirnos, se aferró a mi mano con nostalgia. Papá, lo prometiste, ¿eh? La próxima vez me llevas otra vez a jugar. Temía que lo olvidara. Me arrodillé sobre una rodilla frente a ella y respondí con seriedad. Puedo olvidar cualquier cosa, pero nunca olvidaré llevar a Chiquita a jugar. Muac. Me dio un beso en la mejilla. Eres el mejor papá del mundo. Que duermas bien. Me quedé un momento en blanco. Que duermas bien. Últimamente, cuando salía con Chiquita, siempre sentía una mirada vaga siguiéndonos. Algunos compañeros comentaban que había una chica que rondaba el edificio con frecuencia, que era bastante bonita, aunque parecía menor de edad. Tiago, llevando de la mano a Chiquita, me miró. La he visto varias veces. ¿Tu hija está abajo buscándote? Me quedé callado. Tiago corrió la cortina y miró hacia abajo. ¿De verdad no vas a bajar? Esto está bastante lejos del barrio de Villas. ¿No te preocupa? Sonreí y negué con la cabeza. A medida que anochecía, Tiago parecía cada vez más inquieto por la seguridad de Marisol. No te preocupes, el conductor debe de estar cerca. Me miró varias veces antes de preguntar al fin. Vamos, aunque tú y Catalina estén divorciados, sigue siendo tu hija. ¿Por qué tienes que ser tan frío? Las palabras llegaron a mis labios, pero no supe por dónde empezar. Explicarlo siempre parecía implicar una especie de apuesta emocional contra el otro.
Pero yo no estaba apostando nada. Simplemente sentía que no vernos era el mejor desenlace para ambos. Chiquita me pidió helado, así que bajé con ella. Una mirada intensa, imposible de ignorar, se clavó en mí. Alcé la vista. Marisol estaba bajo un árbol. Bajó la mirada de repente. Algo tensa. No tomé la iniciativa de saludar. Pasé junto a ella con naturalidad, llevando a Chiquita de la mano. «Papá». La voz ligera de la adolescente llegó a mis oídos. Mi paso solo se detuvo un segundo. Marisol se plantó frente a mí y respiró hondo. «Papá. No puedes intimidar al papá de mi hermana». Chiquita extendió los brazos delante de mí, con expresión seria. Al ver aquella pequeña figura dispuesta a defenderme, no pude evitar curvar los labios. El rostro de Marisol pasó del desconcierto al asombro y luego a la ira. «Es mi papá». Chiquita no cedió. «No, papá dijo que tú no eres su hija». Ante los ojos enrojecidos de Marisol, sentí cierta impotencia. «Sí, te has equivocado de persona». Marisol se quedó completamente paralizada. Caminamos un buen trecho antes de que reaccionara. Corrió hacia mí y me agarró la mano, temblando. «Papá, ¿estás enfadado conmigo?» Yo sonreí y negué con la cabeza, apartando suavemente su mano. «De verdad te has equivocado». Las lágrimas llenaron sus ojos. «No, no es verdad. Soy tu hija, Marisol. Seguro que estás enfadado porque no estudio y no te hago caso. ¿Verdad? Te prometo que estudiaré más». Hablaba atropelladamente. «Papá, vámonos rápido. Esa hermana parece estar loca», susurró Chiquita, asustada, escondiéndose tras de mí. Me agaché, la tomé en brazos y caminé rápido hacia la tienda de conveniencia. «Papá, esa hermana ya no nos sigue», me susurró al oído. Marisol se quedó de pie, inmóvil, con expresión vacía, como si hubiera recibido un golpe devastador. Nunca imaginé que Catalina vendría a buscarme por iniciativa propia. Al entrar en la habitación, recorrió el lugar con la mirada, como verificando algo. El rostro tenso finalmente se relajó un poco. Por cortesía, le ofrecí un vaso de agua. No dije nada. Esperé en silencio. «Santiago, eres un tonto. ¿No podías decirme una sola palabra por iniciativa propia?» Rara vez sus cejas mostraban aquel aire casi infantil. Esa frase me dejó aturdido. El tiempo y el espacio parecieron doblarse. La Catalina del pasado parecía aún más ingenua. Me rodeaba la cintura y se quejaba. «Tonto, ¿no puedes decirme algo primero?» Yo me quedaba rígido, incluso olvidaba dar vuelta la comida en la sartén. «Está bien, sé que no te gusta hablar. Entonces me tocará hablar más a mí». La imagen hermosa se desvaneció. «Santiago, ¿me estás escuchando?», preguntó Catalina con frialdad. «Sí, habla», suspiró. «¿Qué le dijiste ayer a Marisol? ¿Sabes que cuando volvió a casa lloró desconsoladamente?» No tenía nada que ocultar. Solo le dije que ya no soy su padre. «¿Qué dijiste?». Catalina explotó. Sus pupilas se dilataron. «Es tu hija biológica, ¿no la reconoces? Tú». Se detuvo bruscamente, como si hubiera pensado en algo. «¿Es por lo que dijo aquel día? Solo es una niña. ¿Cómo puedes tomar en serio palabras dichas en un arrebato?» «Claro, Marisol solo es una niña». Solo lo dijo sin pensar. No debería tomármelo en serio. El amor de los padres hacia los hijos quizás sea un instinto innato. Un instinto tan fuerte que hace que uno, una vez cerrada la herida, olvide el dolor, pero cuando las heridas son demasiado profundas, cuando una nueva se superpone a la antigua, sigue doliendo. Mi prolongado silencio impacientó a Catalina. Tomó el bolso y se fue dando un portazo. Durante bastante tiempo después, desaparecieron de mi vida. Tiago, a través de Chiquita, se enteró un poco de lo que pasaba con Marisol. «¿Ves? Tu hija se fue enfadada por tu culpa. ¿No te arrepientes?». Volví a negar con la cabeza. Quizá antes me habría preocupado. Me habría importado. Pero ahora ya no. Que viniera o no, en realidad no me afectaba. Mejor dicho, ya no tenía nada que ver conmigo. Tal vez porque la vida anterior había sido demasiado agotadora. Su ausencia me producía un alivio extraño. Hay que admitir que el mundo a veces es pequeño. «Santiago». Me giré al oír la voz. Eran Catalina y Marisol. Los miembros de la tripulación volvieron la cabeza al unísono. Miradas curiosas iban y venían. «Adelántense ustedes. Yo iré después». Al acercarse, Marisol llamó en voz baja. «Papá». Me quité las gafas de sol. «¿Ocurre algo? Hace muchos años que no te veía así». Catalina me examinó de arriba abajo. Me incliné ligeramente, incómodo. «Si no hay nada más, me voy». Apenas di un paso. Catalina añadió. «Marisol está estudiando muy duro ahora». «Eso es bueno». Apretó los labios. «Lo que la profesora publicó en el grupo de padres. Seguro que lo viste. Todo el esfuerzo de Marisol es por ti». Me quedé un momento en blanco. Que estudie no es por nadie más, sino por ella misma. Además, ya salí del grupo de padres. Catalina me miró sorprendida. «¿Por qué?». «Ya no soy su tutor legal». Tiré de la maleta para irme. «Marisol,
con los ojos enrojecidos, dijo con voz entrecortada. Papá. Una lágrima tibia cayó sobre el dorso de mi mano, pero lo que quemó fue mi corazón. Cuando Marisol tenía 4 años, la carrera de Catalina estaba en ascenso y yo volaba por todas partes. La niña tuvo que quedarse con una niñera. Una noche, al regresar de madrugada tras aterrizar, la encontré encogida bajo la manta, el rostro lleno de lágrimas. Papá, tengo miedo. Esas 4 palabras me hicieron abandonar con determinación mi trabajo y volver a la familia. De pequeña, al tenerme cada día a su lado, era inmensamente feliz, no se despegaba de mí. Hubo incluso una época en que solo llamaba papá, lo que despertaba los celos de Catalina. Pero al crecer, los niños descubren que su padre no es un héroe, sino una persona común. Cuando vio que los demás niños tenían padres imponentes, empezó a desagradarle cada vez más. Papá, ¿por qué no tienes un trabajo como los otros papás? Dicen que los hombres que se quedan en casa y viven del sueldo de su esposa son unos inútiles mantenidos. Después de que apareciera Alejandro, fue aún más directa. Mamá es tan buena, debería estar con el tío Alejandro. La hija a la que había entregado todo mi esfuerzo estaba ahora frente a mí. Llorando, sin embargo, ya no provocaba ninguna ola en mi interior. Mi teléfono vibró con un mensaje de un colega. Lo siento, se me acaba el tiempo. El tiempo pasó rápido. En un abrir y cerrar de ojos llegó el inicio del verano. Oye, ¿cómo le fue a tu hijo en el examen de ingreso a la universidad? Ni lo menciones, apenas pasó la nota mínima. Estos días casi me salen canas de la preocupación. Escuchando a mis colegas, supe que ya habían salido los resultados. En mi teléfono comenzaron a llegar mensajes de familiares y amigos preguntando. Respondí con calma. No lo sé muy bien. Pero en realidad ya sabía el resultado de Marisol. Esa mañana temprano me despertaron ruidos en la puerta. Molesto por la interrupción, abrí y encontré el pasillo lleno de gente, cámaras y micrófonos que se empujaban. ¿Es usted el padre de Marisol? ¿Qué ocurrió exactamente entre usted y Marisol? ¿Es cierto que ella obtuvo el primer lugar para pedirle perdón? Escuché durante un buen rato sin entender nada. Alguien me mostró un vídeo. Marisol, en una entrevista televisiva, decía públicamente: Papá, ya te he obedecido. ¿Puedes perdonarme ahora? Los periodistas seguían presionando, claramente sin querer perder la gran noticia. Les recordé amablemente. Se han equivocado de persona. Yo no soy el padre de Marisol. En cuanto pronuncié esas palabras, el lugar quedó en silencio. Se miraron entre sí, desconcertados. ¿Cómo que no? He verificado la dirección. Es aquí. Debe de ser un error. Nadie dejaría de reconocer como hija a la mejor puntuación del país. Además, escuché que Marisol es muy rica, que su madre es presidenta de una empresa. Seguro que no es este señor. Se marcharon entre dudas. Al encender el teléfono, los mensajes de felicitación no dejaban de llegar. Incluso familiares con los que hacía años no hablaba me escribieron. A veces las personas son realmente despiadadas. Quien alguna vez fue lo más importante y valioso de tu vida puede convertirse en alguien a quien miras con indiferencia. Sin tristeza ni alegría, incluso con molestia. No respondí a nadie, apagué el teléfono y seguí durmiendo. Marisol vino personalmente a traerme la invitación a la fiesta de celebración. Papá, dentro de 3 días es mi fiesta. Tienes que venir. No quería ir en absoluto, pero tampoco la rechacé directamente. Al tomar la invitación, pareció suspirar aliviada. Calculé mentalmente. Ese día tengo algo que hacer. Probablemente no llegue a tiempo. No importa si vienes un poco tarde. Sus ojos reflejaban esperanza. Chiquita, que estaba jugando con bloques a un lado, corrió y tiró de mi ropa. Papá, prometiste venir a la graduación de Chiquita. No puedes mentir. Luego miró a Marisol. Hermana, papá tiene que ir a mi graduación. No tiene tiempo para ir a la tuya. Chiquita fue muy directa. El rostro de Marisol se volvió cada vez más feo. Chiquita, ¿puedes ir a jugar un momento? La niña asintió y volvió feliz a sus bloques. Marisol estaba pálida, apretando los labios. Papá, yo soy tu hija. ¿Vas a faltar a mi fiesta por una persona de fuera? Respondí con calma. Papá ya le prometió a Chiquita antes. Además, si voy, ¿no te dará vergüenza? Si en sus primeros años de adolescencia solo sentía cierto desagrado e insatisfacción hacia mí. Al entrar en plena pubertad lo que sentía era rechazo. En los círculos de la alta sociedad, las comparaciones son habituales, y un padre inútil, sin logros visibles como yo, impedía que Marisol pudiera mantener la cabeza en alto entre sus amigos. La frustración acumulada naturalmente se descargaba sobre mí. ¿Por qué tengo un padre tan inútil como tú? Es una vergüenza. Marisol tenía el rostro lleno de incomodidad, tartamudeaba, queriendo explicarse pero sin saber por dónde empezar. Al final dijo apresuradamente. Pero ahora sé que me equivoqué. Papá, perdóname, ¿sí? No estoy enojado. El rostro de Marisol se iluminó de alegría. Sin embargo, mis siguientes palabras apagaron poco a poco la luz en sus ojos hasta extinguirla por completo.
Marisol, desde un punto de vista biológico, soy tu padre. Y eso nunca cambiará. No estoy enojado contigo. Solo espero que no vuelvas a molestarme. No te falta este padre. La primera mitad de mi vida la viví por ti. Lo que me queda ahora solo quiero vivirlo solo. En paz y tranquilidad. Mi expresión era serena, y en mis ojos se veía claramente determinación y seriedad. Tal vez mi tono fue demasiado duro. Marisol se dejó caer al suelo y rompió a llorar desconsoladamente. En realidad, a Marisol no le gustaba llorar. Siempre había querido convertirse en una mujer fuerte como Catalina. Aunque cayera y le doliera, apretaba los dientes y lo soportaba. Sin embargo, ya había llorado 3 veces delante de mí. Parece que entre padres e hijos existe cierta conexión emocional. Antes, cuando la veía triste, yo me sentía aún más triste que ella. Ahora ya no sentía absolutamente nada. Le tendí un pañuelo y esperé en silencio a que terminara de llorar. Marisol era orgullosa. Pensé que mis repetidos rechazos harían que dejara de aparecer. Un día, Tiago me dijo riendo: «Oye, tu hija vino a advertirme». «¿Qué dijo?» «Nada del otro mundo, solo que Chiquita y yo nos mantuviéramos lejos de ti. Porque ella y Catalina son tu verdadera familia». Fruncí el ceño. «Esa niña es increíble», continuó. «Vino a advertirme». Pero terminó llorando ella misma. Parecía estar tanteando mi reacción. «Después de todo, es tu hija, no puedes». No terminó la frase. Yo ya me había levantado y me fui. No hacía falta decirlo. Tiago seguramente se había convertido en mediador de Marisol. Al día siguiente, Marisol volvió a aparecer. «Papá, ya lo he pensado bien. Antes fui demasiado terca. Estoy intentando cambiar poco a poco. No vengo a molestarte, y no te molestaré. Solo quiero verte. ¿Puedes no echarme?». Tenía los ojos húmedos, lo que despertaba fácilmente compasión. Las ojeras mostraban que no había dormido bien en mucho tiempo. En mi interior surgió una molestia difícil de describir. Y solo dije: «Como quieras». Cuando tenía tiempo, venía a mi casa. Rara vez hablaba. Simplemente se sentaba en silencio a dibujar. A veces algún colega que pasaba la veía y preguntaba: «Capitán Santiago, ¿de dónde sacaste a esta pequeña hada tan obediente? Y dibuja muy bien». «Tío, soy la hija de papá», respondía Marisol con dulzura. Un día me entregó un dibujo que me había hecho. «Papá, es para ti». Lo miré de reojo y lo dejé a un lado. Ella no se movió. Seguí la dirección de su mirada y vi que el dibujo de Chiquita estaba pegado en la pared. No di ninguna explicación. Mi horario no era fijo y, por supuesto, no se lo decía a Marisol. Muchas veces venía cuando yo no estaba en casa, pero aún así no se iba. Cuando oía ruido, levantaba la cabeza desde donde estaba en cuclillas frente a la puerta y forzaba una sonrisa. «Papá, ya regresaste. Es tarde, vuelve a casa». Venía todos los días, hasta que Catalina apareció. El Maybach bajó la ventanilla. Catalina sostenía el teléfono y me hizo un gesto para que esperara un momento. Esa escena había sido habitual en la segunda mitad de nuestros más de 10 años de matrimonio. Antes yo estaba dispuesto a esperar, a comprender y tolerar. Cuando ya había subido un escalón, Catalina corrió a detenerme. «No te vayas, tengo algo que decirte». Tenía el rostro ligeramente sonrojado, menos afilado que de costumbre. Guardó silencio un momento. «A Marisol le gustas mucho. Seguro que lo sientes». No reaccioné. «Lo he pensado bien, considerándolo desde varios aspectos. Creo que deberíamos volver a casarnos». Bajó la mirada. El rubor en su rostro se hizo más evidente. En realidad, al principio no teníamos grandes conflictos. Y además Marisol levantó la cabeza y notó mi expresión extraña. «¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Alejandro no te ha pedido matrimonio?». No lo decía sin fundamento. Él y Catalina eran amigos de la infancia, prometidos desde jóvenes. Si no fuera porque los padres de ella sufrieron aquel accidente, la familia Sánchez no habría roto el compromiso. En las familias poderosas, los intereses pesan más que cualquier afecto. Hace unos años, Alejandro finalmente tomó el control de la familia Sánchez. Todos pensaban que Catalina se divorciaría de mí. Yo también lo creía, porque había visto la solicitud de divorcio que escondía en el cajón del despacho. Pero ella nunca lo mencionó, y supuse que quizá era por gratitud, porque en su momento la acompañé en la oscuridad. Cuando se supo que nos habíamos divorciado, sus amigos comenzaron a burlarse de mí. Alejandro pronto le propondrá matrimonio a Catalina. Ellos son la pareja destinada. Un destello de pánico cruzó los ojos de Catalina. No acepté. ¿Por qué?, pregunté sin pensar. Lo de Alejandro fue hace mucho tiempo. No es como tú crees. Si buscas volver conmigo solo por Marisol, creo que Alejandro es más adecuado. Después de todo, a Marisol le gusta mucho. El cuerpo de Catalina se tensó. Ya no se veía tan segura como antes. No es eso. Incluso una presidenta poderosa en el mundo de los negocios podía quedarse sin palabras. Catalina, no seas tan egoísta. En el momento más oscuro de su vida, yo estuve a su lado. Sus padres murieron en un accidente aéreo.
La familia Sánchez rompió el compromiso y ella fue expulsada del Consejo de Administración. Los golpes consecutivos llevaron a alguien que siempre había tenido una vida fácil a caer en depresión. Yo estuve a su lado. Busqué médicos, la guié, la cuidé y poco a poco disipé la sombra en su corazón. Como en tantas historias cliché, Catalina se reencontró a sí misma. Luego nos casamos y tuvimos una hija. Muchas veces sentí que yo era una herramienta, cuando ya no hacía falta. Se podía desechar. Tal vez lo que sentía por mí era más gratitud que amor. Por eso nunca detuvo las acciones de Alejandro. No quería ser el esposo de nadie ni el padre de nadie. Y mucho menos una herramienta. No te veo como una herramienta. De pronto me eché con acento agudo a reír. Lo que surge de manera inconsciente es lo que más hiere. Años de indiferencia y distancia no pueden borrarse con un simple «no es así». Lo sea o no, no importa. Lo importante es que solo quiero vivir una vida sin interferencias. No quiero profundizar en lo malo de este matrimonio, ni destrozarlo más de lo que ya está. No amo a Alejandro. Yo te amo. La interrumpí. Hay palabras que, si no se dijeron en su momento, ya no hace falta decirlas después. No se puede vivir siempre en el pasado. Con el tiempo, ustedes dos se acostumbrarán. Y otra cosa, no dejes que Marisol venga más. Solo quiero tranquilidad. Catalina se mordió el labio inferior y levantó la cabeza para secar rápidamente la lágrima que quedaba en la comisura de sus ojos. Su orgullo no le permitía mostrarse débil por más tiempo. Está bien. Se dirigió al coche. Antes de abrir la puerta, se detuvo apenas un segundo. Luego el coche se perdió en la noche, tras el rugido del motor. El silencio volvió a cubrir la tierra. Al día siguiente, cuando Marisol vino, tenía los ojos enrojecidos. Después de un largo rato dijo: «Papá, me voy al extranjero pronto». «Ajá. No quiero irme». «Marisol, tengo que trabajar». Cuando algo llega al extremo, se revierte. Preocuparse demasiado acaba hiriéndose a uno mismo. Cuando aprendes a tomarlo todo a la ligera, descubres que, al final, no era para tanto. Fin.